Pero además, soy un experto en los temas de auditoría de desempeño, que es el futuro de los sistemas de control aquí en el mundo. Se ha mencionado también de que tengo un juicio, ¿no? Eso no es cierto. Estuve en el año 2013, como seguramente muchos funcionarios, acusado en un proceso, ¿no? Pero luego de la acusación fiscal, el juez en el año 2014 sobreseyó mi caso. Y desde ahí tengo la calidad de testigo, ¿no? La Procuraduría y la Fiscalía apelaron esa resolución, subió a la sala de apelaciones, ¿no? Y finalmente la sala de apelaciones declaró nulo las resoluciones que consentían esos recursos de apelación, devolviendo todo lo actuado y disponiendo que se continúe el juicio oral, para que después que se emita la sentencia de los distintos inculpados, entre los cuales no estoy yo, pueda efectivamente elevarse todos los actuados. Mi calidad es ahora de testigo. Es por eso que para quitar cualquier duda sobre el particular, me he permitido adjuntarles ahí una copia de hace un par de meses, donde he sido citado como testigo. No me pueden citar como testigo si soy acusado, y es que no lo soy, y por tanto no tengo juicio, y por tanto no estoy impedido, como se ha tratado de decir en muchas ocasiones, para ser contralor. Se ha mencionado también, y con esto voy acabando, que he tenido participación en el pago de la CTS de Vladimiro Montesinos. Eso no es cierto. Yo estuve en el Ministerio de Economía y Finanzas en la Dirección General de Presupuesto recién a partir del año 2001, en el gobierno del presidente Toledo. Mis jefes fueron los viceministros Curburneo y Luis Carranza. Yo no he tenido nada que ver con esas operaciones. Y finalmente, pero no menos importante, y esa es una de las preguntas que ya me habían hecho ustedes, señores congresistas, se ha dicho que yo soy un contralor hecho a la medida del gobierno. ¿Por qué? Porque conozco y he trabajado con el presidente Kuczynski y con el primer ministro Zavala, con el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Yo entiendo que esa puede ser una preocupación válida para aquellas personas que no me conocen. A lo largo de mi trayectoria profesional y personal, siempre se ha caracterizado por una gran imparcialidad y racionalidad en la toma de decisiones. Pero como funcionario público que he sido, he trabajado con muchos viceministros, con muchos ministros, con presidentes. Pero eso de modo alguno significa que eso vaya a entorpecer o que vaya a aminorar la rigurosidad con la que se tiene que aplicar el control sobre las acciones del Poder Ejecutivo. Yo me debo al Estado como funcionario público. Yo no me debo a ningún partido político. De hecho, nunca he militado en ninguno y he tenido preferencia por ninguno. Ni tampoco a un gobierno. Nunca me he debido a las personas que me designan o que me eligen. Yo solo me debo al Estado, al país. Y si ustedes, y con esto acabo, señora presidenta, me dan la oportunidad de poder conducir la Contraloría General de la República y nos apoyan en hacer la reforma estructural que necesita el sistema de control, podrán ver, más allá de mis declaraciones, en los hechos a corto, mediano y largo plazo, de mi comportamiento y la absoluta independencia que tendremos frente a la acción del Poder Ejecutivo. Muchas gracias, señora presidenta, y quedo atento a cualquier comentario o consulta con relación al expuesto. Muchas gracias, señor Chac. Tenemos varios congresistas apuntados, así que continuamos con el rol de oradores. Por favor, teniendo en cuenta toda la exposición, teniendo en cuenta los documentos que tenemos alcanzados a la mano, para que podamos ser bastante precisos. Congresista Alejandra Aramayo. Gracias, presidenta. Saludar a través suyo al señor Chac Yalta, a los colegas congresistas. Señora presidenta, el día de hoy el Congreso de la República asume con absoluta responsabilidad e inmediatez la elección del Contralor de la República que demanda la Nación. No es posible que de cara a las necesidades que tiene el país
no tengamos a un titular en la Contraloría de la República. Sin embargo, quiero precisar de que creo que hay dos elementos constitutivos como requisitos mínimos exigibles que debe tener un Contralor de la República. El primero es, evidentemente, sus capacidades profesionales. A ese respecto, el congresista Percy Alcalá ha presentado un prolijo informe que hoy todos tenemos a la mano. Y en el segundo término están las calidades personales, las calidades éticas y las morales, a las que también ha aludido la congresista Lourdes Alcorta en su intervención. Sin embargo, parece olvidar el señor Jack Yalta algo que me parece relevante, y es que si tiene suficiencia para ejercer actos de control de cara a la circunstancia de su elección. Porque nosotros no estamos eligiendo a un contralor dentro de un periodo regular. Esta es una excepción en la Contraloría. Y estamos en este contexto porque el Ejecutivo del país ha tenido evidentemente una situación irregular con la Contraloría de la República. ¿Cree usted, a través de la presidencia, señor Jack Yalta, tener las calidades de solvencia, de independencia para poder identificar todo lo que fuera necesario? No le estoy hablando de sabotear el desarrollo nacional, porque queremos impulsar este carro de desarrollo en el mismo sentido, todos. Pero es usted el único candidato del Ejecutivo, de un Ejecutivo que no hasta hace poco estuvo en confrontación con la Contraloría General de la República. ¡Qué sensible! ¿Va a tener usted esa solvencia, esa autonomía, esa independencia? Y por otro lado, quiero preguntarle algo que me preocupa por mi vocación de centralista. Ha dicho usted que sueña con varias cosas, y soñar no es un pecado. El presidente de la República, cuando juramentó hace casi un año, dijo que tenía sueños también. Y los sueños, cuando son conducentes, son importantes. ¿Qué posibilidad tenemos nosotros de afianzar el sistema de control a nivel subnacional? No se olvide de que la OCDE ha dicho que hay que fortalecer los gobiernos subnacionales y que estamos en un escenario de emergencia y que la emergencia flexibiliza los sistemas de control y que tenemos autoridades absolutamente comprometidas ya en este sentido. Gracias por sus respuestas. Gracias, congresista. Se le otorga el uso de la palabra al congresista Javier Velázquez. Presidente, saludar la presencia del señor Chac y a todos los miembros de la comisión. Dos temas. La primera, quisiera preguntarle al candidato, hay preocupación, el tema de la especialidad. Yo no tengo nada contra los contadores públicos, pero el sistema tiene más de 1000 contadores públicos. Y el esquema del moderno sistema de control va camino a tener equipos multidisciplinarios que permitan en el desempeño de la ejecución de la inversión pública puede haber un criterio más objetivo, más racional de la inversión, si ese es el objetivo que persigue los nuevos objetivos de la región. ¿Qué se plantea frente a esta concepción tradicional de que un requisito básico para entrar al sistema tiene que ser contador público? Y digo, no tengo nada contra los contadores, sino que el enfoque que se plantea ahora es un enfoque que tiene una base multidisciplinaria. Segundo, he participado en el grupo que ha evaluado si el candidato cumple con los requisitos que establece la ley, pero además hemos visto si está en curso en las prohibiciones y las incompatibilidades que la ley establece. No lo hemos encontrado. Pero quiero decirle a los colegas que no hay que olvidar que cuando se pone en tela de juicio o se hace una valoración subjetiva sobre la independencia, no hay que olvidar que hoy día este Congreso es la garantía de esa independencia. Porque el constituyente ha querido que esa autoridad, para que sea absolutamente independiente, sea un contralor del Estado, no un contralor del gobierno, ni de un sector del Parlamento, ha prescrito que tiene que haber un acuerdo tácito entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Y
la Constitución dice que el Ejecutivo propone, pero el que designa es el Congreso. Y quiero disipar esta duda que ha habido que dice que es una terna. No es una terna y no podría ser una terna. ¿Y sabe por qué? Porque si nos ponemos en el supuesto que si el Ejecutivo plantea una terna, nombramos un grupo para que evalúe y los 3 candidatos que se plantean tienen trayectoria profesional, tienen conducta intachable, tienen solvencia moral, ¿qué va a pasar? ¿Qué hacemos? ¿Por sorteo? ¿Moneda al aire? No sería poco serio. Lo que sí tiene el Parlamento, lo que tiene la capacidad de devolver cuando un candidato no tiene los requisitos o infringe las prohibiciones en compatibilidad de la ley, el Congreso puede devolver esa propuesta para que el Ejecutivo haga otra. En conclusión, presidente, lo que plantea es que la Constitución es que ambos poderes públicos, el controlador y el controlado, se pongan de acuerdo. Y en ese sentido creo que la independencia del sistema está garantizada por la correlación de fuerzas que tiene el Congreso. Y segundo, es porque este Parlamento ha sentado un precedente que va a abonar al respeto de la institucionalidad democrática. A pesar que la Constitución no le dice, este Congreso, y gracias a la Presidenta y a la mesa directiva, se ha tomado el trabajo de evaluar la propuesta, no impedir que se evalúe como se hizo el año pasado. A pesar de que hay una mayoría de oposición, pudo haberse tomado ese camino, pero hemos entendido que ese error no se puede volver a cometer. De tal manera que no hay ninguna posibilidad de que en el futuro, salvo que cambie la correlación de fuerzas en el Congreso, de que la línea de independencia de este sistema pueda desviarse para uno u otro sentido. Necesitamos y tenemos la aspiración de que haya un sistema. Un minuto adicional para combinar. Un sistema nacional de control que esté al servicio del Estado peruano, no del gobierno ni de los sectores de la oposición. Y tercero, para terminar, lo del juicio, que es la impugnación y lo que está corriendo en las redes sociales. Lo ha dicho bien, hemos verificado ese proceso, aparte de que en tanto no haya un proceso terminado con una sentencia con sentido ejecutoriada, la presunción de inocencia a cualquier ciudadano le alcanza. Esta está corroborado en el caso del candidato y por eso nosotros hemos opinado a favor. Primero, porque es cierto, hay un sobreseimiento a la imputación que hizo el fiscal, el juez lo ha sobreseído. Segundo, es que hemos tenido a la mano el certificado de antecedentes penales y judiciales y el Poder Judicial informa que no registra, no tiene condición que pueda inhabilitar para que el señor Chac sea candidato y esta mañana podamos tomar una decisión al respecto. Por lo demás, presidente, creo que este Congreso está sentando un precedente de evaluar quién debe ser la persona que pueda dirigir esta institución y dejar sentado que este Parlamento estará vigilante de que esta institución pueda lanzar un criterio de modernidad que permita que los peruanos vean que esta institución sí funciona. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Se le otorga la palabra al congresista Richard Arce. Gracias, señor presidente. Por intermedio suyo, saludar a todos los miembros de la comisión permanente. En realidad, hemos revisado el informe de la subcomisión encargada de evaluar la propuesta del Contralor, de la propuesta del candidato a la Contraloría, en el marco de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Estaría cumpliendo los requisitos a nivel de el formato de la ley, los requisitos para ser Contralor, no tendría impedimentos para ser Contralor y evidentemente hay todo un tema de idoneidad respecto al Código de Ética dentro de la función pública. Mi intervención va relacionado más a la intención de querer fortalecer el rol de la Contraloría General de la República, porque nosotros como congresistas tenemos una gran oportunidad que podemos elegir al Contralor General de la República a la propuesta del Ejecutivo, pero también el objetivo es fortalecer esa institucionalidad que en estas últimas semanas, estos últimos meses, ha estado bastante cuestionado por todo lo que ha significado la gestión del Contralor Alarcón y todo lo que ha significado su retiro. Yo quisiera resaltar un poco lo que ha venido exponiendo el Contralor, pero también agradecerle la deferencia que tuvo para dialogar con el bloque parlamentario del Nuevo Perú
Y él planteó 3 aspectos muy importantes que sería importante que vuelva a reafirmarlo públicamente para que puedan entender que nuestro objetivo es fortalecer la institucionalidad. Me refiero al tema de las OSIs, las oficinas de control interno, que existen en cada institución del Estado. Y como es de público conocimiento, en gobiernos regionales, en gobiernos locales, muchas veces estas oficinas de control interno tienen dependencia económica de los titulares de los pliegos, lo cual le quita independencia en el funcionamiento mismo de estas oficinas de control interno. Y definitivamente eso genera un serio problema porque no hay la capacidad para poder evaluar y levantar la información. Uno de los grandes problemas que tiene la Contraloría es abordar el problema en los gobiernos locales. ¿Cuántos municipios distritales, municipios provinciales, gobiernos regionales tienen alcaldes cuestionados y alcaldes que ya están con proceso judicial y muchos de ellos con pedido de prisión preventiva, como es el caso del exgobernador regional de Apurímac, el exalcalde provincial de Abancay, de mi región? Entonces, por eso es muy importante que esa oficina de control interno tenga todas las facilidades para que pueda trabajar. La propuesta, que me parece muy interesante que hace, pero sería muy importante fortalecer, es que estos presupuestos que tiene asignado a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, a las instituciones donde tienen oficinas de control interno, pasen a la Contraloría General de la República. ¿Para qué? Para que haya la independencia en la función misma del trabajo. Otro tema muy importante que consideramos que es clave en el tema sobre todo de infraestructura, en los proyectos de infraestructura, es la labor que hacen estas empresas que se encargan de la supervisión de las obras. Muchas veces nos damos cuenta que la empresa supervisora en otros proyectos son empresas ejecutoras y de alguna manera están correlacionadas y se prestan el favor para no hacer el trabajo real de la supervisión. Entonces la propuesta de que la supervisión sea contratada por la Contraloría nos parece muy interesante. El Ministerio de Transportes, por ejemplo, podría contratar, hacer proceso de licitación para que la empresa específica ejecute la obra, pero la Contraloría podría hacer la labor de supervisión contratando a esa empresa que se encargue de esa supervisión. Habría cierto... Le voy a rogar para que pueda terminar. Gracias, señora presidenta. Y el otro punto que también es muy importante es respecto a las alianzas público-privadas, en el sentido que ha habido muchas de ellas con serios cuestionamientos en este último tiempo. Y cuando revisamos, nos damos cuenta que siempre se pide la opinión técnica de la Contraloría, pero hay un vacío en esa opinión técnica, no tiene el carácter vinculante. Debería tener ese carácter vinculante para que el seguimiento que se va a hacer y el trabajo de control de la Contraloría tenga un sustento y pueda garantizar la transparencia. La idea es luchar contra la corrupción y en ese trabajo tenemos que involucrarnos tanto el Congreso de la República, el Ejecutivo, pero sobre todo una entidad tan importante como es la Contraloría General de la República. Y solo para terminar, me gustaría escuchar sobre qué estrategia desarrollaría para relacionar el trabajo de la Contraloría con la Fiscalía. Porque cuando se detecta el acto de corrupción, el siguiente paso es que se levanten carpetas fiscales. Pero muchas veces esos pasos de la Contraloría a la Fiscalía se generan muchos problemas burocráticos. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Arce. Hay una gran lista de oradores y les digo que tenemos un gran número de proyectos también. Congresista Víctor García Belaúnde. Presidenta, saludo la presencia del señor Chac. Yo quisiera hacer algunas preguntas, Presidenta, con el ánimo de conocer mejor al señor Chac. Yo no dudo del currículum que aquí está. Yo no dudo de su capacidad para planificar, para presupuestar. Pero en el currículum no veo, por ejemplo, si es independiente o no. No se puede ver tampoco. ¿Es independiente el señor Chac? Esa es la gran pregunta. ¿Que es capaz? Bueno, el currículum dice que sí, yo no dudo de ese currículum, no dudo de lo que nos ha dicho él acá tampoco. Es capaz, es un buen profesional. Yo lo llamaría nuevamente a presupuesto para que se haga cargo del presupuesto, ahora que está tan desfinanciado y estamos comprando bonos. Estamos comprando muchos bonos. En 11 meses hemos comprado más bonos que los últimos 11 años. Vendido bonos. Entonces, bueno,
de repente sea necesario que vuelva a esa oficina del Estado. Con Zavala también, que ha sido su jefe y su compañero de la universidad. Pero nos preocupa algunas cosas, presidenta. Nos preocupa que sea de casa. Aquí el señor Zavala dice, hemos buscado a un hombre con perfil técnico y dice, nos va a acompañar porque es de casa. De casa. O sea, ¿el gobierno quiere tener a un controlador a su medida? ¿Qué cosa es de casa? ¿De casa de los amigos? ¿De casa del Estado? ¿Del gobierno? ¿Del partido gobierno? ¿Qué cosa es de casa? De esta casa no lo es. Del Parlamento no lo es. Entonces quizás por eso es que por ser de casa no ha querido el gobierno presentar una terna y dar opción, acá lo decía Velázquez Quequén muy bien, a elegir. Se elige, el Congreso elige entre uno. No pues, no hay elección de uno. Eso quizás en Cuba, quizás en la Unión Soviética, que ya desapareció. Pero la elección es entre dos, mínimo, para empezar, 3 o 4. ¿Por qué tiene miedo el gobierno en que el Congreso elija entre los que el gobierno propone? ¿Cuál es el problema? Hasta hace unos años, el Ejecutivo elegía jueces en una terna que mandaba una oficina determinada. Y el gobierno de turno, el ministro de Justicia con el presidente de la República elegían a un juez de 3 que eran enviados por una oficina determinada con cierta independencia. ¿Me quiere interrumpir el señor Costa, por favor? Encantado. Con su venia, presidenta. Gracias, colega. Sí, con la anuencia de la presidencia. Sí, gracias, presidenta. Tiene la interrupción, congresista Costa. Lo que quería preguntarle al colega García Belaúnde, si nos puede indicar la norma constitucional que establece que le corresponde al Congreso elegir al Contralor. Bueno, gracias. Continúe, congresista García Belaúnde. No sé si me ha hecho la pregunta como congresista del gobierno o como cuñado del ministro del Interior. Conteste no nomás. Lo sé. Continúe, congresista García Belaúnde. Bueno, cuando él me decía eso, entonces yo le contesto. Y entonces sigamos, presidenta. Y entonces cuando vemos que además la gran lobista del Perú, la señora Cecilia Blume, dice que la Contraloría está desprestigiada y que este señor la va a prestigiar, acá está su artículo, la gran lobista no inscrita en el registro de lobbies, ojo, por lo tanto está cometiendo un delito. En hacer lo mismo si está inscrita, eso es un delito. Y quien debe multar a la persona que hace eso es nada menos que la PCM. Y por supuesto la PCM no lo va a hacer porque todos son parte de la misma, del mismo grupo amical o familiar, ya no sé qué cosa decir, porque estamos en un gobierno de familia prácticamente. Pero en fin. Sí, para que pueda terminar, congresista. Me preocupa lo siguiente, presidenta. Acá el señor es presidente fundador de Invierte Perú. Invierte Perú, ¿qué cosa es? Una asociación que se dedica a la inversión, a promover las inversiones. O sea, el control no tiene mucha importancia. Hay que promover la inversión como de lugar. Y el señor es el presidente fundador. Pero ¿quién es el presidente? ¿Quién es el que promociona esto? Invitados especiales. Zavala. Ahí está. Zavala. Es la cabeza más visible de Invierte Perú. Entonces, yo no sé, presidenta, yo no sé qué independencia puede tener cuando más vemos lo siguiente. Vemos algo que es sumamente grave, presidente. Vamos a narrar acá más o menos cómo han sido los acontecimientos de... Bueno, a propósito, presidenta, mientras se encuentra otro documento, en los documentos solicitados de la comisión que ha dado un informe positivo, faltan el reporte crediticio de la SBS, no está. Falta el de la Fiscalía de la Nación, a ver qué informe sobre casos fiscales a nivel nacional, no está. Falta el INPE, los antecedentes judiciales, tampoco está. Falta los oficios de la OCSE
Le piden una interrupción al congresista presidente del grupo de trabajo. ¿Podría? Sí, encantado. Sí, congresista Alcalá. A través suyo, señora presidenta, para indicarle al congresista Víctor Andrés García Belaúnde que hay documentación que ha llegado después que se terminó de elaborar el informe, como del Ministerio de Justicia que manda el informe al INPE, no hay ningún antecedente, también de la Superintendencia de Banca y Seguros, donde tiene algunas hipotecas. También está el informe del OCE, que al final tiene autorizaciones en sus empresas hasta el año 2013, de ahí ya no tiene autorizaciones ni contrataciones con el Estado. Sí está, sino que hay documentación que ha llegado a posterior. Bueno, presidenta. Continúe, congresista, para que pueda terminar ya. Presidenta, bueno, no está, pero la pregunta es por qué hacemos un informe si llegan después otras cosas. Eso sí es, no sé, yo no quiero dudar del colega Alcalá, a quien aprecio, pero ¿cómo hacemos un informe si faltan documentos que no han llegado? Entonces el informe no está completo. Pero veamos, presidente, lo siguiente, quiero hacer una narración por fechas de lo sucedido. El señor Chac Mendoza se reúne con Fernando Zavala el 5 de junio del año pasado, del mes anterior. El 11 de junio explota el escándalo del audio Alarcón Torne. El 3 de julio, Edgar Alarcón fue destituido del cargo por este Congreso. El 4 de julio, a las 12:15, se reunió el señor Chac en la PCM con Zavala y con Pablo Laflor para ver todo el tema de la reconstrucción. Ya estaban hablando de la reconstrucción. No. Congresista Belaúnde, le voy a agradecer, le queda un minuto. Bien. Bueno. Presidenta, estoy pidiendo un minuto más de mi colega Armando Villanueva, que me lo va a ceder, presidenta. O dos. No está apuntado, tiene que terminar porque tenemos una lista de oradores. Bueno, le voy a agradecer. Estoy acabando con la relación, sí, simplemente. Por eso le estoy dando un minuto. Bueno, gracias, presidenta, quizás necesite 1 y medio. Pero el 4 de julio ya están decidiendo cómo va el monto de la reconstrucción. El 19 de julio sería designado. O sea, el señor Chac ya sabía semanas antes de que iba a ser propuesto. Ya estaba antes que salga destituido y que salga el audio, ya estaban arreglando la PCM su designación. Eso no es bueno. Por lo tanto, pues, señora presidenta, y los antecedentes que el señor Chac ha presentado, inclusive aquí, sus registros, sus certificados policiales, etcétera, tienen fecha anterior inclusive a la destitución del señor Alarcón. Bueno, ¿eso qué significa? Que hay un interés en tener un contralor a la medida del gobierno. Esa es la conclusión, presidenta. No dudo de la capacidad profesional del señor Chac. Dudo de su independencia, que para mí es tan o más importante que su capacidad profesional. Gracias, congresista García Belaúnde. Se hace presente que los documentos que han llegado al grupo de trabajo en el transcurso de estas horas está haciéndose un anexo adicional para que pueda ser entregado a cada uno de los congresistas de la comisión permanente. Tiene uso de la palabra el congresista Ochoa. Presidenta, muy buenos días. Por intermedio suyo, saludar a los colegas y al señor Chac Yalta. Destacar, de hecho, 3 aspectos fundamentales de su presentación. Creo, estamos convencidos nosotros que existe la necesidad imperante de un proceso de reestructuración. En ese contexto, esta iniciativa de unificar los órganos de control nos parece vital, fundamental. El tema de la supervisión de obras que esté a cargo del órgano de control también nos parece muy importante. Creo que sería observable imaginar que por cada obra se ponga una oficina especializada de supervisión. Eso creo sería un tema de incremento de la burocracia. Y por otro lado, el tema de la opinión vinculante.
Creemos que en ese sentido el tema de la opinión vinculante respecto a todos los proyectos que competen, creo que podría ayudarnos a evitar muchos problemas de los que venimos viviendo. De hecho, también quiero muy brevemente observar esta centralidad que tiene en el tema de corrupción, corrupción y corrupción, cuando en realidad la Contraloría tiene que tener un acto misional en función a la eficiencia, a la eficacia de los recursos de la gestión pública y que estos cumplan la función que deben cumplir, que es el bienestar de las personas. Sí, creo que esta idea de pretender llevar la Contraloría a ser medida por la cantidad de denuncias y de sanciones que se pueda tener, por la cantidad de funcionarios que podamos tener presos, creo que sesga bastante el tema de la función de la Contraloría. Sin embargo, Presidenta, en el informe que nos presenta la Comisión sí tengo algunas preguntas que hacer. Previo a ello, también hacer una observación sobre el sin embargo que también pone y que contiene este informe, en el que se señala que el señor Presidente de la Comisión se abstiene porque tiene un pariente en la Contraloría. La pregunta es básica, Presidenta, por su intermedio, si el señor Presidente de la subcomisión sabía esto antes o no de ser designado como Presidente del grupo de evaluación. Creo que hay un tema que tendríamos que... Le están pidiendo una interrupción a la congresista Arauz y la congresista Alcorta. Si usted lo permite... Congresista Arauz.